Hola, te saludo con mucho cariño y agradecimiento a Dios por tu interés y compromiso para ser parte de este discipulado pastoral. Y con la emisión de hoy, vamos al pasaje que está en Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Seguimos con el tenor de un hombre que le escribe a una iglesia que ama, que no ha podido ir a verla y que a distancia pues está comunicado, pues como estos medios, ¿no? Así nosotros tenemos también personal, hermanos, a distancia, porque no solo es en Morelia, sino también las personas que viven fuera de la ciudad son parte importante y activa de nuestra iglesia. Bendiciones. Bueno, entonces empieza el tema donde les pongo que es paz con Dios pese a todo, paz con Dios pese a todo. Y es por esto, mira, cuando tomamos esta porción, nos quedamos nada más con el versículo 1. Justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de Cristo. Y sí, es totalmente legítimo, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo establece la paz para que tengamos eso con Dios por su muerte expiatoria, que esto quiere decir castigo, expiación, castigo, culpa. Él no fue culpable, pero cargó la culpa y su resurrección. Y fíjate que hay veces que en mi oración personal, la privada, cuando empiezo o estoy mencionando algo ya con Dios, le digo, me acerco a tu cruz ensangrentada y a tu tumba vacía, la piedra removida, porque eso me da acceso, ¿no? Seguro de que tú ya lo hiciste y estoy bien con Dios. Entonces, aquí se menciona, tienes que creerle, como vimos la vez pasada, ¿no? Creerle, porque luego los tormentos mentales y los harakiris personales y los infiernos personales, nuestros demonios internos, que la culpa, el sentimiento, ya ves todo lo que luego carga uno, ¿no? De más. Entonces, sí, tiene mucho valor el versículo 1 para que entendamos eso. En Cristo tenemos paz con Dios, sin duda alguna. Independientemente de que lo sientas o no, aquí ya no es ese factor, sino es de que le creas a Dios y tengas esa tranquilidad. Ahora, el asunto aquí es paz con Dios pese a todo. Y te voy a desarrollar el pasaje, porque dice que por Cristo tenemos entrada a esta gracia. Sí, la paz con Dios por medio de Cristo, por la cual estamos firmes y nos gloriamos, etcétera. Pero aquí viene el asunto. Dice, pero no solo es esto, dice el verso 3, sino también nos sentimos bien, gloriamos, dice en castellano, nos alegramos, dice en griego, en las tribulaciones, en las presiones, como canta Queen, ¿no? Con Freddie Mercury, Under Pressure, en las presiones, dice, sabiendo que esta presión produce perseverancia. Tenemos paciencia en castellano, hipomeno en griego, perseverancia. Las presiones, ¿no? Cargando un piano en la espalda, ¿sí? Porque esta palabra tribulación en castellano, presión en griego, es estar debajo, ¿sí? Es decir, tienes algo en la espalda, pero pues no solo es en la espalda, es en la mente, ¿no? Ahí está el estrés emocional. Dice, pero esto produce perseverancia y la perseverancia te prueba en el sentido de que apruebes y esta aprobación, esperanza. Y esta esperanza no avergüenza. Ahorita te explico más, déjame seguir. No avergüenza porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Paráclito que ya está a nuestro lado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera suceder que alguien muera por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, estando justificados en su sangre, somos salvos de la ira, porque si siendo enemigos somos reconciliados con Dios por Cristo, reconciliados somos salvos por su vida y nos gloriamos, nos alegramos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos la reconciliación. Qué estrofa, ¿eh? Qué pasajonazo. Bueno, entonces el asunto aquí es, aclara el apóstol que esto de que pues apenas muere alguien por alguien que valga la pena, ¿no?
pero Cristo muere por nosotros, justificados por su sangre, ¿sí? Le creemos a Dios eso. Si siendo enemigos estamos reconciliados, pues ya reconciliados con mucho más razón estamos en sus manos y por eso nos alegramos en Dios. Todo eso va sobre lo que te mencioné al principio del verso 1, que justificado por mi Señor Jesucristo tengo paz para con Dios ahora. Pero el asunto es lo que está diciendo el apóstol en medio, no al principio ni al final, sino en medio. Ahora, va que en las presiones hay alegría porque va a producir, va a tener un efecto. Por eso se llama esto paz con Dios pese a todo. Mira, vamos, si entendemos que estamos bien con Dios, al 100, al 1000, al super 1000, la vida ya nos hace los mandados, porque lo prioritario que era estar en paz con Dios se logra a través de Jesucristo, pues todo lo demás ya adquiere su verdadero tamaño, su proporción, porque nos presionamos de más siempre. Mira, la mente avanza más rápido que los hechos. Por eso la palabra es preocupación. Antes de ocuparnos, antes de ocuparnos, estamos con la tensión y el estrés y las presiones del día, de la actividad, de las personas. ¿Qué te presiona a ti más? Lo que tienes que hacer, quizás no tanto, porque lo harás al final, pero hay un factor muy interesante en las relaciones humanas, porque las presiones que genera la relación con las personas es diferente, porque luego no sabes cómo actúan, cómo sienten, cómo piensan respecto a ti. Y entonces tú te haces un verdadero rollo y drama cuando paranoicamente crees que pueden ser enemigos, que están en tu contra, que hablan mal de ti a tus espaldas, o puede ser que sea cierto. Pero entonces, la una es que sin ser verdad esto, lo creas. La otra es que ignorándolo esté pasando. Y luego que hay gentes con las que uno se siente más cómodo y con otras no. Y entonces genera también presión. Y mira, en los círculos familiar, ¿sí? Sanguíneo, y luego político, porque luego es la parentela política, no solo es la sanguínea, que la sanguínea también tiene sus peculiaridades, por más que digamos que nos queremos y todo, siempre también hay cositas ahí, pero con la política es más la fama de las relaciones con presión, por querer agradar, porque no les agradamos. Y fíjate que hay gente que establece sus tabuladores de cómo deben ser los demás. Y si no son así, entonces no los aceptan. Entonces hay esa permanente crítica de por qué no eres así, por qué no hablas así, por qué no te conduces así, por qué no te vistes, por qué no hablas, en fin, son presión, es estrés y es muy desgastante. Y a veces creo, es opinión, que más que las cosas que tenemos que hacer o las circunstancias que hemos de enfrentar, la presión se genera más por las relaciones, por la opinión, el criterio o la crítica de otros respecto a uno. Y uno vive bajo presión familiar, política, sanguínea, laboral. Oye, ¿cuánto no en el trabajo hay dobles caras, ¿no? Por un lado te saludan bien y por atrás te acuchillan, o si no, hay encono y te lo muestran y son generosos en esas muestras porque te ponen caras, está hablando alguien de algo que te alude y lo asientan, lo confirman por atrás, o sea, generan presión. Entonces, fíjate que sí, si lo analizamos, sí es como que tenso el movernos entre nosotros mismos y expresarnos, porque no sabemos darle gusto a todos y eso nos genera estrés. Decía un refrán, ¿no? Que, ¿cómo decía? Bueno, no me acuerdo, pero era eso de darle gusto a todos, que quedar como el cuetero, quedar como el cuetero, oía que mi madre decía, ¿no? Que con todos queda mal, queriendo quedar bien, que quedando mal con todos. Pero entonces las presiones van a producir. Ahora,
La pregunta es, pues van a producir úlceras, ¿no? O van a producir gastritis, o que se te tuerza la boca, en fin, no. Bueno, sí produce eso, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente, debe de producir una perseverancia, y te voy a explicar, ya entro al detalle, que va a aprobar tu esperanza. ¿Qué estamos hablando? Como lo ves aquí en castellano, pues no se entiende porque son palabras como que aisladas y como que no están hiladas, pero lo que está diciendo es que esa presión que te puede ejercer X o Y, las personas, van a producir que seas perseverante para aprobar tu esperanza. ¿Qué dijo el apóstol? Que esta esperanza es el amor que Dios ha derramado por el Espíritu Santo. Mira, en otras palabras, que te consueles en medio de las presiones, sabiendo que el fin último es la presencia de Dios en tu corazón y que te ama. Si me expliqué, estoy casi diciendo como dijo el apóstol, puestos los ojos en el cielo y no en la tierra, puestos los ojos en las cosas del cielo y no en la tierra. Que te remitas, que te refugies, que vayas a que Dios te ama. En medio de las presiones que tengas que pasar, vivir, sufrir, que te regodees, que te alegres, que te goces, que te tranquilices, sabiendo que Dios te ama. Mira, hay el cuento que no me acuerdo quién lo generó, no estoy seguro si viene de estos famosos hermanos Anderson, no estoy seguro. Y no lo investigué, ¿para qué te digo? Pero es el cuento del patito feo, que era un ave que nadie quería, porque para esto era un cisne, un pollito de cisne, si se puede decir así, una cría de cisne, que cae en medio de un grupito de patos, ya no sé cómo se dice el grupito de patos, pero cae en medio de un grupito de patos. Entonces lo ven raro, porque pues no tiene el pico igual, las alas, las patitas, la colita, la cabecita. Entonces era el patito feo, lo ven mal, dicen, no, este no encaja, está feo, está raro, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y este patito, entre comillas, que es un cisne, pues se convierte en lo que es, en el cisne. Y entonces, pues ya el cisne pues es más hermoso que un pato, por más bonito que esté el pato, ¿no? Entonces el cisne bello, ya sus alas, crece, su plumaje, su figura, todo, y su vuelo, entonces apantalla al resto con su diferencia. Esto te lo estoy contando porque encaja perfectamente con esto. Somos diferentes, no somos iguales. Y eso que es tan obvio, nos hace, sin querer queriendo, generar presión, porque luego no encajamos, como piezas de rompecabezas que no va en ese lugar y a fuerza la queremos meter ahí, no encajamos por cuestiones de personalidad, por cuestiones de criterio, por cuestiones de simpatía, por cuestiones de antipatía, por cuestiones de inteligencia. Son muchos los factores que hacen que no encajemos a veces. Y entonces ahí hay presión, este no me gusta o no le gusto, o ay, me cae gordo. Hay gente que cae gorda nada más por verla. Y hay gente que cae gorda porque pues hace cosas para caer gorda, ¿no? Y hay parámetros, uno dice, este me gusta por esto y este no por esto, ¿no? Y esos parámetros pues son relativos porque al final son gustos. Mientras no haya un daño, un delito, un atentado contra alguien, pues todavía, pero luego son cosas muy generales. Pero luego también sucede, ya mencionándolo, que sí, alguien te atacó y ya se le guarda un rencor y no se puede pasar de allí. Entonces, todo eso produce presión y esa presión va a traer un resultado que es lo que está estimando Pablo, el apóstol, que va a producir una perseverancia que te va a aprobar y esta aprobación te da una esperanza. El pis en griego, que es la resurrección, la parusía,
Y esa esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. Está diciendo el apóstol, consuélate sabiéndote amado por Dios pese a todo. Estás bien con Dios, estás justificado, estás en paz con Dios pese a todo. Aunque haya una licuadora de emociones, de pensamientos, de sentimientos internos que te revuelven totalmente estas ideas de que no me gusta este, no me gusta aquello, sufro por esto o lo hago sufrir, lo que sea, pese a toda esa licuadora de emociones y de sentimientos, hay que tener paz pese a eso, por la presencia de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. Fíjate qué bonito. Por eso te digo, generalmente se queda uno con el versículo 1, justificado pues por mi Señor Jesucristo tengo paz para con Dios. No, créelo, créelo. Por eso es por la fe, créelo. Pero recuerda, la fe no es una obra, ¿eh? Es una gracia de Dios. Pero créele a Dios que tienes paz con Él por medio de Cristo y que te ama, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Entonces, por más señalado que seas, porque no gustas, porque no encajas, porque no tienes el pico de pato, piensa que eres un cisne. Esta resurrección, esta esperanza que no avergüenza, nos hará en su momento esta glorificación, donde nuestros cuerpos, ya sea que resucitemos o ya sea que estando vivos, sea la parucía, seamos transformados al varón perfecto. Entonces, en esa expectativa de perfección absoluta, donde todos ya vamos a encajar en este rompecabezas y todas las piececitas sin fricción, pues en eso nos vamos a consolar. ¿Me explico? Entonces es un pasaje padrísimo para tener paz con Dios pese a todo. Aunque mis circunstancias y mis gentes alrededor hagamos cortocircuito, puedo tener paz con Dios porque viene la resurrección, donde todo va a encajar perfectamente. Y mientras tanto, siento el Espíritu Santo en mi vida y ese amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón. O sea que Dios no te dice, no, pues espérate hasta la resurrección, sino dice, mientras tanto, que sí va a haber lo otro, pero mientras tanto, mi presencia te consolará. En otras palabras, si estoy siendo criticado por los patos, porque soy cisne y no me entienden, pues no me siento tan mal, porque Dios me abraza y me dice, tú eres un cisne, hijo, y al rato vas a expresar eso. ¿Cómo? De muchos modos, porque también no solo es en la resurrección, ¿eh? Hay muchas facetas donde Dios va cerrando los picos de los patos para ir apreciando al cisne. Pero si no fuera el caso, de todas maneras, nos basta Dios. Entiendo esto de bastarnos con Dios por lo siguiente. ¿Recuerdas el episodio cuando esta mujer, Ana, no podía tener bebé y le dice a su esposo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y aunque después Dios le dio bebé, es algo parecido, porque Dios te está diciendo, oye, ¿no te soy yo mejor que tus familiares políticos, tus hermanitos en Cristo, tu familia sanguínea, las gentes con las que trabajas? ¿No te soy yo mejor que todo eso? No, pues sí, órale. Pero aparte va a venir el Hijo, o sea que aparte va a haber la parucía y la resurrección gloriosa, donde todos vamos a encajar perfectamente. Entonces te digo, es un consuelo mientras tanto, pero al final hay una garantía. Por eso, paz con Dios pese a todo. ¿Que Padre no crees? Que Dios te sobrebendiga generosamente y hasta la próxima emisión.